Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a analizar el tema de ciudad y campo, que es lo mismo, mira, aquí lo tengo anotado, que localidad urbana, refiriéndose a ciudad, y localidad rural, refiriéndose a campo. Y bueno, antes de comenzar, recuerden que estamos hablando y venimos hablando acerca de la población y los lugares donde existe mayor población en el mundo. Me refiero a los países. Y dentro de esos países, bueno, también hay ciudades y hay campo, localidades urbanas y localidades rurales. Y vamos a ver esas diferencias, que aunque al escucharlo nosotros, al decir ciudad y campo, pues se nos viene a la mente muy rápidamente que pues en el campo es donde se siembra, es donde se crían los animales, y en la ciudad pues es donde están las fábricas, donde están las universidades, las escuelas y bueno, todo lo que tiene una ciudad, las construcciones en sí. Pero bueno, no en todo el planeta se dan los mismos tipos de ciudades. O sea, me refiero a que si pensamos en diferentes países, los países de Europa, los países de África, los países de América, los países de diferentes continentes tienen diferentes tipos de ciudades. Es decir, no todas las ciudades son iguales. Hay algunas con mayor tecnología, con mayores avances, con mejores servicios que otras. No solamente se ve la diferencia en las ciudades, sino también sucede en el campo. Hay diferentes tipos, o cómo decirlo, o sea, diferentes formas de vivir en el campo. Y bueno, vamos a irlo analizando con el paso de esta lección. Lo primero que quiero que leamos es esta carta. Estamos en la página 82 del libro, 82 y 83. Voy a darle lectura, espero que tú también vayas siguiéndola. Y bueno, dice: queridos tíos, les mando esta postal de la ciudad de Sao Paulo, esta que tenemos aquí, en Brasil, en donde alguna vez vivieron. Me impresionó la gran cantidad de personas que pueden vivir en pocos metros cuadrados, en pisos, sobre pisos y en edificios muy pegados. A pesar de esto, también he conocido varias áreas verdes. Ahora entiendo por qué eligieron vivir en Colima, una ciudad pequeña con mucho menos gente y que también está cerca del mar. Un abrazo, Katia. Miren, aquí está precisamente lo que les acabo de comentar. Aunque la niña está comparando la ciudad de Sao Paulo en Brasil con Colima, ella misma identifica que son dos ciudades, pero mientras que Colima es muy pequeña y es un poco más, tiene un poco más espacio, al haber menos personas, pues esas personas tienen más espacio. Sao Paulo tiene mucha gente y pues la gente vive amontonada. Entonces, ella dice al final: entiendo por qué decidieron vivir en Colima. Y es que la gente quiere vivir en las ciudades, pero también quiere tener comodidades. Cuando van a vivir a ciudades muy congestionadas, con muchas personas, pues se enfrentan a dificultades de las que ya habíamos hablado anteriormente. Vean esto que te estoy presentando es la comparación que hace una niña de dos ciudades a su percepción. Ahora vamos a ver este texto, pongan mucha atención. Dice: la tarde caía hermosa, encendiendo de dorado los rincones más austeros de la casa. Tía Carlota se había acercado al balcón y su piel almendrada parecía absorber la luz. Poco a poco las calles se vaciaban y por momentos se presentía un silencio inmenso, que pronto sería derrocado por el zumbido de las legiones de mosquitos. Me asomé con cuidado al balcón. Mi madre caminaba rápido, aferrada a su cartera. Fíjense, aferrada a su cartera, como que tenía miedo. Y desde el piso 7 se le veía aún lejos y pequeña, aunque estaba a menos de 2 cuadras de la entrada de piedras grises del edificio. 3 minutos luego de perderse bajo un techo de acacias, sonaba su voz en el pasillo. No había visto a mamá desde la mañana de ayer. Ahora su mirada cansada, su olor a encierro de aire acondicionado, la sonrisa que sostuvo solo por pocos segundos, me dieron la sensación
de que no la veía desde hacía muchos años. La miré y recordé mis palabras al pedirle que me diera permiso de quedarme, que me gustaba estar allá, que me encantaba la leche tibia servida en los vasos de grueso vidrio verde, las galletas de vainilla y chocolate, bajar al patio a jugar fútbol con Pedro y Marcelo, los del piso 5. Le dije todo eso pateando con desgano el suelo, usando todas las artimañas que los niños desfilan ante sus padres cuando se trata de conseguir y convencer. Aunque aquello no era mentira, tampoco era la verdad verdadera. Y miren qué interesante. Aquí en la carta la niña describe dos ciudades, pero si tú analizas esta historia que acabo de leer, habla acerca de un niño que está contando cómo es que ve llegar a su mamá y él está en un piso 7. Al parecer están de visita, pero cuenta, por ejemplo, que su mamá viene caminando y que viene, mira, aquí dice, aferrada a su cartera, es decir, como que no pertenece al lugar donde están la señora y como que tiene desconfianza porque aferrada a su cartera quiere decir que la lleva bien agarrada, quizás porque le tiene miedo a que la asalten. Entonces, es un dato muy importante. Otro más dice, por ejemplo, dice que ellos están en un piso 7 y que él le gusta jugar con Pedro y Marcelo que viven en el piso 5 y le pide a su mamá que se queden porque le gusta, fíjense, le gusta la leche tibia servida en los vasos de grueso vidrio verde, o sea, le gusta tomar leche en vasos de vidrio color verde, las galletas de vainilla y chocolate. Y bueno, fíjense qué curiosidad, muy probablemente este niño no puede o no lo hace cotidianamente eso que está diciendo, que le gusta tomar leche en vaso de vidrio, y quizás él proviene del campo, o sea, toda su familia proviene del campo y a lo mejor para él le parece muy asombroso toda esta situación, cómo viven, y él se quiere quedar ahí, mientras que la madre al parecer está preocupada por cómo, por la historia que cuenta de cómo llega al edificio, mientras que en esta historia el niño está contando que le gusta vivir así, en un edificio de varios pisos. En la primera historia, en la carta que contó la niña que se llama Katia, dice que, bueno, a ella le parece que, ella entiende que sus parientes se hayan mudado a Colima. En esta que acabo de leer, al niño le gusta vivir, le gustaría, mejor dicho, vivir en ese tipo de edificios. Ahora vayamos a la siguiente página, a la página 84, y ya tengo aquí subrayados algunos datos que me parecieron importantes. Fíjense lo que dice. Dentro del territorio nacional, la población se distribuye de manera desigual o heterogénea, o sea, no se distribuye todos parejos. Hay aglomeraciones en ciertos lugares. Bueno, fíjense lo que dice. Lo mismo ocurre a escala continental o mundial. Hay ciudades superpobladas como Tokio y la Ciudad de México, y lugares donde casi no hay gente. Por ejemplo, el Sahara, que es un desierto al norte de África, o la región de Siberia, que es otro lugar muy frío al norte, en Rusia. Y es que, como te había dicho, la gente decide ubicarse en ciertos lugares, recuerda, por el clima, por el relieve que sea plano, por el trabajo, por la situación política, la seguridad, por muchas cosas. Y es lógico pensar que pues en los lugares fríos pues no se va a querer ubicar, ni tampoco en los lugares desérticos donde hace mucho calor. Entonces, ciertos lugares son idóneos para que la población se ubique y pues lo saturan, como la Ciudad de México, que es hace algunos años era la primer ciudad más poblada del mundo. Ahorita está en competencia precisamente con Tokio, y esas dos ciudades, Tokio y Ciudad de México, se disputan
el primer lugar de población en todo el planeta. Fíjate nada más, en todo el planeta son las dos ciudades más pobladas. Y bueno, continuamos. Lo urbano y lo rural, o sea, la ciudad y el campo. En sus orígenes, la mayoría de los pueblos procuró asentarse en regiones propicias para la agricultura, como los deltas de los ríos, en las orillas de los ríos y cerca de las costas, donde predominan los suelos fértiles. Con el paso del tiempo y gracias a la sobreproducción agrícola, se desarrollaron otras actividades económicas, como el comercio y la industria, que paulatinamente llevaron a la población a concentrarse en áreas más reducidas. Esto quiere decir que la gente anteriormente vivía en el campo porque ahí estaba la comida que producían, pero al pasar los años, pues se empezaron a generar excedentes, o sea, la gente no solamente sembraba para comer, sino sembraba también para vender, y entonces empezaron a desarrollar la industria, a desarrollar las fábricas, a trabajar esos excedentes, y fue cuando se empezaron a necesitar pocos espacios. Cuando una persona vive en el campo, necesita mucho espacio, no para esa persona, sino para lo que siembra. Entonces, una persona que siembra necesita espacio para sus plantas. Al no sembrar, al concentrarse en un lugar y solamente comprar los productos, por ejemplo, el frijol, el maíz, cualquier producto, si solamente se compra, no necesitas tener un espacio para sembrar. Y fue lo que sucedió cuando se crearon las ciudades. Las ciudades se crearon a partir de que las personas empezaron a comprar lo que necesitaban para vivir y no sembrarlo. Entonces empezaron a juntar y empezaron a tener terrenos cada vez más pequeños, que pues ahora son ciudades. Ahora nadie siembra en su casa, y esa es la razón, porque ahora lo compramos. Y bueno, continuamos. En las ciudades o urbes se concentra una mayor población. En ellas se proporciona la mayoría de los servicios, tales como hospitales, escuelas, empleos o centros de entretenimiento. Aunque cada país considera características específicas para definir una ciudad, todos toman en cuenta el número de habitantes. Y miren, este dato es muy importante. En México, un poblado que concentra más de 2.500 personas puede considerarse una localidad urbana, ¿sí? Algo urbano, podríamos decir una ciudad, es arriba de 2.500 personas. Y cuando hay menos de 2.500, entonces se le dice población rural. Pero no sucede en todos los países igual, fíjate, por eso dice que en México. Si seguimos leyendo, dice, lo mismo ocurre en Estados Unidos, tienen la misma idea. Con 2.500 es una localidad urbana y menos de 2.500 una localidad rural. Pero mira, fíjate lo que dice aquí. Pero en países como España o Grecia, el mínimo de personas debe ser de 10.000. O sea que para que sea considerada una ciudad, digámoslo así, tiene que haber 10.000 personas, a diferencia de México, que solo se necesitan 2.500. Y sigo leyendo. En cambio, hay países como Dinamarca, en los que se clasifica como localidad urbana cualquiera que tenga al menos 250 personas. Fíjate la diferencia. México 2.500, España y Grecia 10.000 y Dinamarca 250. Mucha la diferencia, y cada uno de los países determina qué es una localidad urbana y qué es una localidad rural. Fíjate lo que dice. Por su parte, los espacios rurales concentran menos población, ya que las actividades como la agricultura o la ganadería que se desarrollan en el campo requieren más superficie. Era lo que te decía hace rato. En el campo hay menos personas, y es que hay menos personas porque el espacio lo necesitan para sembrar, no para vivir. Entonces, al haber menos personas, pues ocupan ese espacio para las plantas que siembran, para todo lo que siembran y cosechan. Entonces,
Ahí está la explicación de por qué en el campo viven pocas personas. Y bueno, continuamos. Fíjense, esta nota periodística la voy a leer y pongan mucha atención. Hace solamente 100 años, por cada individuo que vivía en una ciudad o poblado, había 7 personas viviendo en el campo. O sea, había más personas viviendo en el campo que en la ciudad. Hoy, más de la mitad del mundo vive en áreas urbanas y cada día 180,000 personas abandonan sus pueblos para buscar una vida mejor en la ciudad. Fíjense, 180,000 personas al día. Estamos hablando de todo el mundo. 180,000 personas dejan el campo para irse a la ciudad. Aunque el cambio de vida urbana conlleva beneficios educacionales, económicos y sociales, la pobreza crece más rápidamente en estas zonas. Estamos hablando de las ciudades. Y es que sí es cierto que todas las personas van en busca de educación, de economía, de muchas cosas que los benefician, pero no todas los logran. Y eso hace que cuando lleguen a las zonas urbanas, pues algunas padezcan la pobreza. Y continúo leyendo. Asimismo, la migración impacta a las comunidades rurales más allá de los factores meramente económicos, ya que ejercen presión sobre los recursos naturales con limitaciones ambientales sobre el agua y la tierra fértil. O sea, quiere decir que al vivir una persona en el campo y, bueno, hay que saber que todas las personas del campo abastecen con su trabajo y con su cosecha a las ciudades, pero va a llegar un punto en que el campo no se dé abasto de poder satisfacer lo que la ciudad pide. Al haber tantas personas viviendo en una ciudad y muy pocas viviendo en el campo, entonces es muy difícil poder sembrar lo necesario para poder mantener todo lo que consume en la ciudad. Y con cada día que pasa, pues la gente sale del campo, ya no siembra, pero la gente de la ciudad sigue pidiendo alimentos. Entonces, ¿quién los siembra si cada día se están yendo las personas? Entonces va a llegar un momento en que no haya la suficiente cantidad de alimentos porque no hay las personas necesarias para sembrar o para cuidar esas plantas. Además de que se le exige mucho a la tierra. Bueno, continúo. Además, la demanda de comida aumenta y las percepciones divergentes retan la relación entre lo rural y urbano. Era lo que decían, ¿verdad? Que aumenta la necesidad de comida, pero las personas que estaban en el campo ya no están. Mira esta imagen que está en el Atlas, en la página 70, que tengo aquí. Mira, fíjate, dice porcentaje de la población rural y urbana por continente en el año 2010. Lo de verde es lo del rural, o sea, lo del campo, y lo de rojo es lo urbano, o sea, la ciudad. Si tú te fijas, hay muy pocas personas, el 21% por continente, América del Norte. Nosotros formamos parte de América del Norte. Fíjate, 21% contra 78% de la ciudad. Quiere decir que de toda la población, 78% están en las ciudades y solo 21% en el campo. En la mayor parte de los casos sucede así, con excepción de estos dos. Mira cómo le gana el verde al rojo. Quiere decir que en Asia, fíjate, en Asia hay más personas viviendo en el campo que en la ciudad. Sucede lo mismo con África. Hay más personas viviendo en el campo, en el área rural, que en la ciudad. Fíjate, 58 contra 41 y 59 contra 40. Muy distinto. Todos los demás continentes hay más gente viviendo en el campo. ¿Y qué sucede? Mira, por ejemplo, mientras menos personas haya viviendo en el campo, por ejemplo, América del Sur, estas personas de verde tienen que abastecer lo que consumen las de rojo. Si muchas personas salen del campo y se van a la ciudad, las que se quedan no van a poder abastecer todo el consumo que se da en la ciudad. Porque, pues, como no es posible que lo hagan porque va a haber muchas personas
que quieran alimento y va a salir del campo y el campo no se va a dar abasto. Entonces, hay que tener hay que guardar esa relación, o sea, no es malo querer ir a la ciudad y querer un mejor nivel de vida, pero va a llegar un punto en que se quede el campo solo y no va a haber quien nos mande alimento a la ciudad. Y miren, si seguimos a la página 87 de su libro de texto, aquí ya también tengo subrayadas algunas ideas principales. Los voy a leer, fíjense. Dice, las ciudades y las áreas rurales son muy distintas, incluso entre países. Por ejemplo, no tienen las mismas características una ciudad de Europa y una de Asia o de África. Y es que, aunque podemos decir que son localidades urbanas las ciudades, la comparación entre una ciudad de un continente o un país rico con una ciudad de un país con economía media o un país pobre son muy distintas. Entonces, así como una ciudad con gente con un nivel económico alto tiene mejores servicios, bueno, también sucede en el campo, no solamente en las ciudades. Mira, fíjate estas diferencias, mira. Si vemos, es el campo, pero de dos países distintos. Un país con nivel escaso de economía, con bajo nivel económico, y un país con un nivel alto de economía. Mientras en un país están haciendo el trabajo a mano, en el otro están trabajando el campo con maquinaria. ¿Qué provoca que se tengan mejores o peores cosechas? Fíjate lo que dice, mira, en los países en vías de desarrollo, el trabajo en el campo lo realiza un grupo amplio de personas. Aquí está. Y acá, en los países desarrollados, la tecnología auxilia el trabajo en el campo. ¿Y qué hace? Bueno, primero, que haya menos personas en el campo. ¿Cuántas personas manejan el tractor? Una. Y a lo mejor la otra que está manejando la otra maquinaria son dos. Y aquí se necesitan muchas personas. Con dos personas logran levantar la cosecha de todo el campo sembrado, mientras que en esta pueden durar varios días. ¿Qué sucede? Que en estos lugares, aunque hay pocas personas viviendo en el campo, se dan abasto y logran obtener buenos rendimientos del suelo, mientras que en aunque haya muchas personas, no se dan abasto, no cosechan lo que debieran de cosechar teniendo maquinaria. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que tanto campo y ciudad, tanto rural y urbano, son distintos dependiendo de los países y de los continentes, de la riqueza o la pobreza del país. Entonces, ¿a qué se debe? Dice, fíjense, algunas de las características que explican los contrastes, o sea, la diferencia entre estos espacios son el ambiente político, el social, el económico, las condiciones de salud de la población, de servicios y transporte público, el consumo de bienes, la escolaridad y la educación, la vivienda, el ambiente sociocultural y las circunstancias del ambiente natural. Cuanto mejor estén en estos aspectos, o sea, si está bien la población en todo lo que acabo de decir, en estos aspectos, mejores condiciones de vida tendrán los habitantes de un lugar. Entonces, alumnos, en resumen, ¿qué quiero decir? Bueno, quiero decir que la ciudad y el campo son distintos, pero se relacionan. El campo necesita de la ciudad y la ciudad necesita del campo. La población tiende a buscar mejor nivel de vida y normalmente salen del campo para irse a la ciudad, pero esto a la larga es perjudicial porque va a llegar un momento en que no haya gente en el campo y entonces vamos a batallar sobre los productos que consumimos. Pero bueno, es importante conocer todos los aspectos que tiene que ver el campo y la ciudad. Recuerda, para que un lugar sea mencionado como rural, tiene que tener
menos de 2.500 personas. Para que sea urbano, tiene que tener más de 2.500 personas. Así que, alumnos, espero haberme dado a entender. Les pido por favor que realicen las actividades. Éxito.